Saludos, saludos familia, espero que me estén escuchando bien por ahí. Hoy no vengo solito y vengo acompañado y va a ser una noche diferente y vamos a tener un diálogo, una tertulia, va a ser tema libre, no vamos hasta, o sea, no tenemos un tema como tal establecido, sino como dije, tenemos un tema libre, así que pueden escribir los comentarios, preguntas que deseen, ¿verdad? La sección de comentarios, valga la redundancia. Y vamos a estar atendiéndolo en la medida que se pueda. Vamos a estar aquí un ratito. Así que por aquí voy a añadir a mi amigo y hermano de Torá del Jardín o Torá en el Jardín, Andrés Acevedo, directamente desde Chile. Ahí está Andrés. ¿Cómo está? Buenas noches, Jainer. Buenas noches, Andrés. Gracias por aceptar la invitación porque te la tiré. Eso fue una invitación de última hora. Le dije, oye, Andrés, ¿estás disponible? Si tienes la disponibilidad y el tiempo para hacer un live, ¿te atreves, Andrés? Dale, yo, ok. No hay problema. Cuando se puede, se puede. Exacto. Cuando se puede, se puede. Así que, como yo decía, pues estaba, ¿verdad? Entrando lo que viene siendo un tema, ¿verdad? Tema libre. Yo no quiero entrar porque es muy tarde, dice Yamel, mira Tiene que comer más bananas. Sí, de un brequecito aquí. Ok, espérate, de un brequecito. Ok, discúlpame ahí. Ok, Andrés. So, ¿cómo está todo por allá en Chile? ¿Cómo te va todo? ¿Algunas novedades de tu canal? Novedades de mi canal. Bueno, para el día domingo tengo entrevista. Todo que ya hice la miniatura. Tengo que hacer la promoción, yo creo ya mañana. ¿Con quién? Con el profesor Meir Carter de Israel. Habla de filosofía judía.
¿En algún tema en específico se van a concentrar o va a ser algo general? El desarrollo de la filosofía judía, pues. Ah, el desarrollo como tal. Ok. Sí. El desarrollo y los exponentes filosóficos judíos. Oh, ya. Ya, 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 ya. Oye, está interesante. ¿Sabes qué día? Domingo. El Domingo domingo. 11 de la mañana Chile, 6 de la tarde Israel, por ahí. Ah, ok, ok. Sí, O porque puede son un ser par de mediodía horas. Chile, no lo sé. Como recién cambié la hora, puede que tenga alguna diferencia con Israel. Pero eso lo voy a ver mañana, cuando programe. Ok. Ahí veo que se está conectando más gente. Veo por ahí a mi hermana Esmirna. Veo más personas por ahí conectadas. Recuerden dejar el like para que así el algoritmo, ¿verdad?, siga recomendando el video. Y además, yo les doy like a todos ustedes, así que deben darle like a mí. Así que, Andrés, como te dije, tengo esto de tema libre. Hace un rato puse un post en Facebook, incluso. Déjame buscarlo por aquí. No sé si lo habrás visto. No, No vengo pensé. saliendo de la selva de TikTok hace un rato. No pensé que me iba a traer el cola el post. ¿Qué pusiste? ¿Qué herejías colocaste? Oye, lo pongo de una Biblia, es la cuestión. Está hasta en una Biblia, dame ver si no lo había puesto para compartir. Porque como dije, tenía tema libre, pero se me ocurrió ahora. Voy a buscarlo aquí rápido. Ok, aquí tenemos. Ok, este es el post. Ah, ok, Esto de la Biblia cronológica. la cronológica, ya. Ahí vemos como dice el diezmo y la lealtad, según Nehemías capítulo 10, versos del 37 al 38, el cual lee un antiguo tributo cananeo llamado décimo o diezmo. Era el pago de un rey menos importante a unos más poderosos. Tablillas de la antigua ciudad de Ugarit, situada en la costa mediterránea, mencionan dicho pago. Un rey de una ciudad menor pagaba el impuesto del 10% como representante de esa población. Su pago era una señal de lealtad al gobernante regional. A cambio, el rey más poderoso estaba obligado a proteger los súbditos que habían pagado el diezmo. En la Biblia, el pago del diezmo se convirtió en un signo de lealtad al Dios israelita, según Malaquías capítulo 3, versos del 8 al 10. El diezmo se tomaba de la cosecha y de los rebaños, ambos cruciales para la existencia física de Israel, según Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 23. Entregarle a Dios lo que le tocaba lo comprometía a cumplir con sus deberes de Salvador y protector, como establecemos la guía 3:11. Así fue como Nehemías guió a la comunidad de los judíos retornados, tan necesitada de la protección de Dios, en la entrega de los diezmos a los levitas y el templo. ¿Qué opinas de eso ahí? Por aquí un No estoy saludito bien, antes de pero que... Ahí tengo a mi mamá, saludito. Elvin, saludito por ahí. Y ¿cuál es la José. controversia? No entiendo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es tuve alguna o los que estén aquí en el vivo, ven alguna controversia en esto? Pero aquí te pusieron los comentarios para entender tu punto. No, no fue en los comentarios, me escribieron en privado. Me escribieron en Ah, privado. no des No, pero nombre. escucha, escucha. No, pues espérate. Viene, el que me llamó la atención, que fue como el que me hizo hacer, fue el que me vino realmente mientras hablaba contigo. Yo dije, espérate, tema libre, déjame ponerle la publicación. Es sobre, hablan de no hay que dar diezmo, pero no hablan del origen ni de qué es el diezmo. Ok. El comentario no estuvo mal, sino fue más bien la manera en que se dio el comentario. Yo lo modifiqué un poquito más acá. O sea, ya que te tengo a ti, y hemos hablado incluso este tema anteriormente, de lo que viene siendo el diezmo. Nos dijeron que buscamos excusas para no diezmar. Oye, ese fue otro, se me olvidó ese comentario. Ese fue un comentario, míralo aquí, espérate. Míralo aquí. Ese fue otro de los comentarios también.
que buscamos excusas para no diezmar, o de que podían venir personas al post, como, para decirnos como que estábamos buscando algún tipo de excusa para no dar el diezmo y demás. Ok, ya que se dice que criticamos el diezmo o que se habla tanto del diezmo, pero no del origen ni de por qué ya no se debe dar, pues, ¿verdad? Me gustaría aprovechar, ya que estamos en un tema libre, no sé si te gustaría hablar del tema. Bueno, el más hacer, pero ¿de qué punto? Porque a mí lo que mira, te voy a ser sincero, a mí lo que me produce una contrariedad en el mundo cristiano, que tiene la teología de que no existe la ley de Dios. Fue aniquilada, borrada, extraída, todo lo que fuera, ya quedó inválida. Si la ley quedó inválida y ya no tiene vigencia, por lo tanto, el diezmo tampoco tiene vigencia. Entonces es una contradicción. ¿Entiendes? Es una contradicción. Porque nunca se habla de diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, te podrían decir, sí, pero Abraham pagó los diezmos. Ok, Abraham pagó los diezmos en base a lo que pusiste tú en el post. E incluso hay un... Por Déjame ver si ejemplo, tengo la foto, porque yo tengo por un... ejemplo, Ajá, sí, mira, otro ejemplo para que se entienda. Y Jacob, cuando se va, arranca de su hermano Labán, le hace una promesa a Dios, ¿cierto? Y le dice, si tú, voy a parafrasear, si tú me llevas en el camino y vuelvo después con bien a la casa de mi padre, y de todo lo que tú me des, yo voy a diezmar. ¿No es cierto? Estoy parafraseando. ¿A quién le va a diezmar Jacob? Porque tiene que diezmar por alguien más grande que él. Y según el texto, exacto, no hay ninguno más grande que él, porque Isaac fallece. exacto. A Igual su, cuando a, su hermano, Abraham... a su hermano no lo iba a hacer. ¿A quién lo iba a hacer? Entonces son vacíos de textos. Entonces son costumbres que ya están en la época que era normal diezmar desde la cosecha o desde animales, nunca monetario, porque no existe la moneda de cambio como la conocemos al día de hoy. Correcto. El diezmo monetario es una idea moderna, no es una idea bíblica. Lo que se hacía es que si tú vivías muy lejos del templo o de Jerusalén, si es que tenías que subir, y obviamente iba a llevar el diezmo de tu cosecha, probablemente no iba a llegar en óptimas condiciones, porque era pasar varios días. Y llevar un animal, con más razón, porque eran muchos días cargando un animal. Que se hacía en la época que ya se manejaba la moneda monetaria, la moneda. Se llevaba el dinero, se cambiaba en el templo y luego el sacerdote en ese cambio te entregaba el animal o te entregaba lo que correspondiera a lo que iba a diezmar, el equivalente a tu dinero. Pero no es que estaban diezmando dinero, hacían un intercambio. Por eso está el famoso el patio de los campistas. Esa era la función. Entonces, la contradicción, vuelvo y repito, se forma. Si tienes una ley que ya no está válida, entonces ya el diezmo no tiene ningún sentido. Lo segundo, a los no israelitas jamás se le pidió diezmar una vez entregada la ley en el monte Sinai. Se le Eso pidió que yo quiero tocar. Específicamente, ¿a quién se le ordena el diezmo? a los israelitas, no al extranjero. Exacto. A pesar que la Torá dice, una sola ley será para ti, para el natural y para el extranjero, o al converso. Pero no significa que esa misma ley tenga las mismas obligaciones uno y otro grupo. Tienen obligaciones completamente distintas dependiendo del grupo que pertenezca. Se van a ser regidos por la misma constitución, pero con distintas responsabilidades depende del grupo. Al igual que en otras constituciones de cada país. Las leyes no le afectan a todos, va a depender del grupo designado. Entonces, eso pues sucede con el diezmo. De hecho, me preguntan, ¿y el judaísmo diezma al día de hoy? No, pero hay una práctica monetaria en las comunidades ortodoxas de diezmar. Pero no se diezma a una persona en particular, porque no es sacerdote. Se le diezma monetariamente de una manera para mantener la observancia del mandamiento de alguna manera a instituciones de beneficencia o a instituciones de estudios de Torah. Pero no por obligación, sino porque se estableció como una tradición si lo quieres hacer.
Exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando se toca el tema de lo que viene siendo, como puse aquí en el post, bendito sea Dios, lo dejé de compartir, dame un brequecito, dame volver a compartir el post, ok, ok, aquí ya, ok, aquí vemos que, como dice el segundo párrafo, dice que en la Biblia el pago del diezmo se convirtió en un signo de la lealtad israelita, el diezmo se tomaba de la cosecha, como tú dijiste, y del rebaño, porque pues, obviamente no existía un sistema monetario, ambos cruciales para la existencia física de Israel, que obviamente era para la subsistencia del pueblo. Dice que entregar a Dios lo que le tocaba lo comprometía a cumplir con sus deberes de salvador y protector, según Malaquías 3:11. Este versículo específicamente es uno que se usa mucho en el Evangelio de la Prosperidad y el neopentecostalismo, para pues dar como que esta idea puntualizada en el diezmo, y de que no hay forma, un ejemplo, en que puedas contradecir, porque aquí dice, probadme ahora en esto, si no, pues abriré la compuerta de los cielos para que derrame su bendición hasta que sobre y abunde, etcétera. Y es uno de los que más se ha utilizado prácticamente para hacer ese gancho, para hacer una eisegesis del texto como tal. Cuando nos dice específicamente, y estoy hablando nuevamente de lo que he escuchado y he aprendido en el pasado también, cuando dice a lo que Dios le tocaba, ¿qué en sí, cómo eso aplica a nosotros? Si es que aplica de alguna manera en el presente o no aplica en el presente. ¿Cómo? No entendí, repíteme. Cuando dice que una de las formas que la Biblia da de cómo se empleaba el diezmo era entregar a Dios lo que a él le tocaba. O sea, ¿qué es lo que le tocaba a Dios? Y si eso Ok, que le tocaba a Dios aún nos aplica a nosotros hoy día. ok, cuando estaba el templo levantado, eh, se entregaba el diezmo y se hacía primeramente una declaración. Esto está en la tradición judía, explicando cómo se hacía. Se hacía una declaración. Primero se entregaba al sacerdote el 100% de todo. ¿Ya? El sacerdote apartaba el 10% y luego daba la declaración que esto era para Dios y todo el tema. Y una vez que se hacía la declaración y la santificación de ese diezmo, entonces se le entregaba a la otra persona el 90%. Es decir, primero había que santificar lo de Dios, 10%, y luego tú tienes uso libre de tu otro 90% para ti, libremente. Entonces, antes de usar el dinero, primero se entregaba a Dios lo que le corresponde, ese 10%, se te daba la bendición sobre ese dinero, y ahí tú eras libre de ocupar ese 90%. Vendría como una bendición de Dios para que siempre se esté multiplicando de alguna manera. Esa era la forma, o al menos la tradición enseña que esa era la forma. Y a eso se refiere. Primero entregarle al mayor, luego que el mayor te bendice a ti, el 90% tú le puedes hacer uso libre. Eh, pero eso, vuelvo y repito, tiene que ver con la cosecha y el ganado, no el dinero. Exacto. Y nuevamente va al templo en todo este tiempo, a los que están trabajando en el Al templo, ¿correcto? templo, o si no estabas en el templo, al levita acá, el levita más cercano de la ciudad que estuvieras viviendo. En caso de que no hubiera levita, entonces tenías que ir al templo. ¿En qué momento se entiende, verdad, Andrés, que deja de ser efectivo esto del diezmo? ¿En qué momento se comprende que ya no es algo que debería darse y por qué? Ya no habiendo templo, no hay templo, porque no hay levitas sirviendo. No, la implicación es súper fácil. Si no hay templo, no hay levitas sirviendo. Exacto, entonces cuando tocaría un ejemplo, eso que acabas de decir, pero dirían, no, no está el templo, pero tenemos la iglesia, que hay que mantenerla y demás. Ahí yo siempre, cuando me vienen con eso, yo lo que siempre mayormente le digo a la persona es como que pues sí, hay que mantener el lugar donde tú te congregas, en el sentido de hacer los aportes, ciertos aportes y demás, para que el lugar se pueda sostener, obviamente, si es el lugar de reunión donde pues estás yendo a congregarte y demás. Pero, pero,
De ahí a comparar esto con las leyes levitas, ahora digo yo, o sea, que se daban en esta época, que era para el templo. Esto entra en lo que viene siendo un tipo de anacronismo. Lo que pasa es que ahí confunde dos cosas. El diezmo nunca fue para mantener el templo. Eso es lo primero. El templo lo mantenía el medio shekel o el medio ciclo. Eso es lo que mantenía el templo y eso es lo que iba al tesoro del templo. El diezmo era para que el levita viviera. De que viviera del animal que le llevaban o de las premisas de los frutos, de los granos, para que él pudiera sustentarse. Pero en ningún momento habla de dinero. El medio shekel o medio ciclo de plata, que era para el pobre y para el millonario exactamente la misma medida, el medio shekel, con eso se mantenía el templo. Exacto. Aquí pone, dice, los latinos no somos levitas. Mira, no diga eso, que hay gente que por ahí dice que somos levitas, que somos ¿cómo que se dice? Sí, que somos los nuevos levitas y demás. Mira, uno de las composiciones de mi apellido son de origen de familias levitas españolas, que se fueron que emigraron a Inglaterra. No estoy diciendo que yo lo sea, estoy diciendo que parte de mi apellido, los Acevedo, fue el apellido que adoptaron los levitas que vivían en España y que luego emigraron hacia Inglaterra. Eso está documentado, hay documentos oficiales sobre ese tema. No estoy diciendo que yo lo sea, estoy diciendo que es una familia que adoptó mi apellido y que era una familia levita que se fue a Inglaterra y de Inglaterra se esparció. Eso estamos hablando post de expulsión de los judíos de España. Oh, wow. O sea que tú tienes prácticamente, se pudiera decir, sangre levita, ¿no? No tengo O idea. sea, ¿y directa o indirectamente? No tengo idea. Oye, ¿no te has dado con hacerte el test ese que se hace uno para saber la genealogía que uno dio? La No, genealogía eso no lo es, de... eso es un negocio. Es un negocio, no existe eso del gen judío, gen levita. Es un negocio. Bueno, yo no sé tú, pero ahí Josué dice que él es levita, que le mande tu tiempo. Me mandé la cuenta corriente. Mira, hay un libro, que es un libro judío, ya por si acaso, del Rab Joseph Oppenheimer, que ya falleció hace bastante tiempo. Está acá. Habla de varias cosas, pero una de las cosas que habla en la última parte del libro es el maaser o el diezmo monetario. Ahí se ve. Ya, ¿Ya? bien Y le dedica, monetario. le dedica como 3 capítulos al diezmo monetario, es decir, el diezmo moderno que se practica en las comunidades ortodoxas judías, pero no con el afán que se practicaba en la antigüedad, sino como una tradición para mantener la costumbre, para que los niños también encuentren un sentido al diezmo. Y también va a colocar los límites de ética, es decir, cuando una persona no debe diezmar o no tiene por qué diezmar. Ya también le pone límites, no cualquier persona tiene que diezmar. Todo va a depender de su entrada financiera. Lo que va a establecer acá el libro es cuando una persona se puede considerar apta para que le den limosna y que no tenga que diezmar. Ya. O si la persona diezmaba constantemente, pero entró en un problema económico y hay un registro que siempre diezmaba, entonces queda exento. Entonces van colocando varias leyes de quién va quedando exento, de quién tiene la obligación o quién no, derechamente no debe. Por ejemplo, la ética judía ha puesto un límite a los ingresos que una persona puede percibir sin salir de la categoría de los que necesitan recibir limosna, pero no ha fijado la cantidad mínima por debajo de la cual no deba o no necesita dar caridad. Es decir, que un individuo necesitado hasta el punto de que él mismo recibe caridad de otros debe dar diezmos de ese dinero a otro indigente. Sin embargo, esa donación no podrá sobrepasar lo que indica el precepto del diezmo. Ahora, segundo punto. Esto no se refiere al diezmo que debe ser pagado de los productos agrícolas de Eretz Israel y ciertas áreas vecinas especificadas. Este tipo de diezmo, en contraposición al que estudiamos en este capítulo, o sea, a lo monetario, es un impuesto que puede ser pagado en especies. Una vez que le haya sido apartado este tipo de diezmo, el producto no tiene que volverse a diezmarse cuando pase a poder de otra persona. Ya, ¿por qué quise leer primero la primera parte? Porque si fíjate que la persona necesitada o que está en categoría en categoría que hay que darle caridad para que eso se sustente, dice, esa persona puede diezmar de eso
pero a un indigente, uno que esté peor que él. No está diciendo diezmale a alguien que está mejor que tú. Tú sabes que yo recuerdo que incluso, Dios mío, si la persona llega a ver este video, discúlpame, estaba ignorante. Este momento de confesión, si tuviera que ponerle aquí la musiquita esta del violín. Yo recuerdo que una de las cosas que yo creía era que tú no, cuando tú le dabas a alguien, a un necesitado, eso no contaba como el diezmo. O sea, yo conocí a esta persona que tuvo un disgusto conmigo hace muchos años, por esto mismo, porque la persona pues me estaba hablando más o menos de lo de lo que era el diezmo en el contexto, no en o sea, en el contexto bíblico, no en el contexto que es religioso que se le estaba dando acá. Y una de las cosas que me está diciendo era esa, y yo decía como que, no, ¿cómo tú le vas? Eso no es diezmo, eso es una ofrenda que tú le estás dando a alguien, pero eso no es el diezmo es a Dios. Y como es a Dios, es directamente a la iglesia. Y ¿verdad? O sea, uno está bien estaba bien errado, pero hasta lo último, hasta lo sumo. Fíjate, Ahí, la persona, mala mía. no vas allá. Mira, por ejemplo, dice capítulo 1. La obligación de apartar y dar en carácter de caridad una décima parte de cada entrada en dinero incumbe a cada hombre y mujer judío, tanto ricos como pobres, aún niños pequeños. Cuando ya son capaces de comprender el sentido de lo que hacen, deben ser educados para la práctica de la beneficencia y para apartar el maaser, o en este caso el diezmo, de sus mensualidades o cualquier otro regalo de dinero que puedan percibir. Pero vuelvo y repite, para beneficencia. Exacto. Esa es la práctica actual que se da en el judaísmo para que no se pierda la práctica, pero la práctica ahora es para beneficencia, para que el pobre siempre tenga pueda cubrirse su necesidad. Y esto lo hace una interpretación de la Torah. Como el levita no tenía tierra, viene siendo una persona que necesita que otro le dé. ¿No es cierto? Entonces, Exacto. acá lo interpretaron, pero ahora hace la caridad al que no tiene, al que necesita. Además de la caridad que tú le puedes dar, también puedes diezmarle tu dinero y darle algo a él. Siempre a alguien que necesite o una institución de beneficencia. Estoy buscando algo que tiene que ver con el Maser Kesafim, que el de dinero. A ver, si yo estoy buscando aquí. Oh, espérate, en lo que tú buscas ya. Mírate esto. Ok. Esto es del diccionario La Bestia. O sea, el diccionario enciclopédico de Clive. Hazle zoom porque se ve pequeñito. Se ve pequeño. Sí. Échalo para acá. Ahí se ve mejor. Un poquito mejor. Yo leo bien, no sé otras personas. Bueno, pues esperemos que los demás puedan ver bien aquí para que vean, miren, aquí sí en la definición de diezmo. Recuerden que el diccionario enciclopédico son artículos, no son definiciones solamente. Ay, Dios mío, que yo hice aquí. Ok, en cuanto al origen, esto lo acabo de buscar ahora mismo. Dice que la costumbre de pagar voluntario u obligatoriamente un diezmo de los bienes a las autoridades religiosas y civiles se encuentra en muchas naciones de la antigüedad. Mesopotámicos, árabes, griegos y romanos consagraban sus respectivas divinidades la décima parte de su producto, de sus posesiones o del botín conseguido. Ese ejemplo lo podemos ver en Abraham cuando va donde Melquisedec, correcto. Sí, sí. Que es la costumbre. Sí, pues, y aquí dice los fenicios y los cartagineses enviaban el diezmo anualmente a Hércules de Tiro. Esta práctica estuvo también vigente en Egipto y en Ugarit. La noción del diezmo se basa en el concepto de que Dios es el Señor del mundo y dador de todos los bienes, por lo que hay que entregarle las primicias y lo más selecto de los productos de la tierra. Es la mentalidad que también subyace en el texto bíblico. Yahvé nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel, y ahora, oh Yahvé, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado, según en Deuteronomio capítulo 26, versos del 8
al 10. Entonces aquí dice que la historia bíblica, los casos más tempranos y conocidos del diezmo son el de Abraham que mencioné, a Melquisedec, del botín cobrado de los reyes de los confederados. Aquí vemos a Josefo que nos da, a ver si me da. Mira, te voy a No me dice leer, aquí lo que dice ya que Josefo. estás leyendo la Biblia, pero te voy a leer del libro. Esto es judaísmo, por si acaso. Mira, antecedentes históricos del diezmo. La costumbre de apartar la décima parte de los bienes propios para darlos como caridad tiene miles de años de antigüedad. Se conocía aún antes de que surgiera el pueblo judío. Ya te lo está diciendo Wow. que viene de antes. ¿Ya? La primera referencia al diezmo en la historia judía documentada ocurre en la vida de Abraham. La referencia bíblica acerca del encuentro entre Abraham y Melquisedec, rey de Salem, concluye en Génesis 14:21, con la constancia de que dio un décimo de todo, aunque no se puede deducir a ciencia cierta quién en este caso fue el que dio. Perdón, voy a leer todo de nuevo. Aunque no se puede deducir a ciencia cierta, en este caso fue el que dio y quién el que recibió el décimo de todo. Esta salvedad estoy haciendo porque en el hebreo no queda claro quién diezmaba a quién. Ya no queda claro si fue Abraham o fue Melquisedec que donó a Abraham o Abraham a Melquisedec. Eso en el hebreo queda abierto. Ya, de esas Oh, varias wow. interpretaciones. Ya. Sí. La mayor parte de los exegetas de la Biblia se inclinan a suponer que Abraham fue el que dio el diezmo a Melquisedec, el que recibió. Es decir, Abraham dio a Melquisedec la décima parte del botín de guerra que había recuperado de Sodoma, en el cual, según la ley militar de la época, se había convertido en propiedad de Abraham. Debe mencionarse, sin embargo, que otros comentaristas interpretan que el pasaje explicado de Melquisedec fue el dador y Abraham quien recibió y lo tomó. De cualquier modo, está escrito que la abundancia de riqueza de materiales que fuera bendecido Abraham fue la recompensa divina por haber apartado el diezmo de lo que adquirió. Según la tradición hebrea, Isaac apartaba el diezmo. Se deduce de una cita del Génesis 26:12, donde se expresa que Isaac sembró aquella tierra y encontró aquel año 100 por 1. Dice el Midrash es una historia para llenar vacíos del texto. Dice el Midrash que Isaac hacía un inventario tan cuidadoso del rendimiento del suelo porque deseaba poder apartar correctamente el diezmo. El despertar de Jacob del sueño en el que vio a los ángeles del Señor ascendiendo y descendiendo por una escalera que llegaba hasta el siglo, juró al Todopoderoso diciendo que de todo lo que me dieres el diezmo lo ha de apartar a ti. Génesis 28:22. En virtud de la Torá que fuera entregada a los hijos de Israel en el monte Sinai, la práctica del diezmo se convirtió en parte de la ley judía. Los preceptos acerca del diezmo enumerados en el texto bíblico tratan en principio de bienes diferentes a dinero en efectivo, como sus productos agrícolas, majadas de ovejas, rebaños de cabras y ganado vacuno. La Torá no se ocupa explícitamente del diezmo que debe ser tomado de las ganancias en dinero, que es el que constituye el tema de este libro, sino que solamente alude a él en el libro del Deuteronomio. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente, en Deuteronomio 14:22. Según los sabios del Talmud, la palabra todo en este versículo implica que el mandamiento se refiere al diezmo que se aplica a ganancias que no están especificadas en el texto bíblico, tales como la entrada de dinero. Bueno, y sigue explicando más sobre el tema, para no alargarme más. Ya claro, te dicen que el diezmo es muy, muy antiguo, ya practicado en otros contextos. Te da los pasajes de Isaac, que básicamente tienen que explicarlo con un midrash a quién le diezmaba, y con Jacob hacían exactamente lo mismo, a quién le diezmaba, porque nos dicen a quién. Y ahí también se saca que puede haber sido para beneficencia. Sí, que pueden haber tenido como un tipo de registro, pero como acaba de usted decir, para beneficencia misma también, de igual forma. Sí, pero el punto es que es una práctica muy, muy antigua que no es una obligación. La obligación que es estipulada después, desde el monte Sinaí en adelante, queda como una obligación porque se regula la forma de diezmar. ¿Y qué es lo que se debe diezmar? Y eso es lo que discute después Jesús con los fariseos sobre el comino, el eneldo y todo eso. ¿Ya? Pero de ahí para atrás son costumbres de tradición de pueblos antiguos, como pueblos fenicios, pueblos semitas en general. Incluso los egipcios también apartaban un diezmo para los sacerdotes. También vieron que el pueblo también se separaba
diezmo de trigo, de lo que se plantaba, a los sacerdotes, en este caso egipcios. Pero nunca como una obligación, aceptando la ley egipcia. Nunca como una obligación para los otros pueblos. Ya, porque nunca queda claro a quién había que diezmarle. Entonces, referente al diezmo cristiano, el diezmo cristiano no tiene a quién diezmarle. Porque no tiene una obligación. Lo que queda, ahora yo puedo aceptar que lo pueden hacer por una tradición, pero que no se lo pueden adjudicar a un texto bíblico como obligación, porque no existe, porque Abraham no lo hizo por obligación, porque viene de una guerra y diezma el botín de guerra. Isaac no queda claro si lo hizo ni a quién lo hizo, y Jacob dice que va a diezmar de todo y no dice a quién lo va a hacer. Entonces, él toma una decisión personal de hacer algo que no se le pidió. Desde ahí puedo entender que el mundo cristiano diezme como una decisión personal, tal como lo hace el judío al día de hoy. Hace un diezmo de una manera voluntaria, no como de una manera obligatoria. Y esa manera voluntaria se aconseja que sea para gente de menores ingresos que tú, que sea gente pobre, necesitada o beneficencia. ¿Ya? Pero nunca como una obligación, sino como una tradición buena de seguir. El que te diga que es una obligación, entonces está haciendo, se le está formando una contradicción bíblica. Uno, porque a los gentiles jamás se les pidió diezmar en la Biblia. Eso uno. A los no israelitas nunca se les pidió diezmar. Eso uno. Dos, no es una ley universal. Era para los israelitas en específico. Y tres, los diezmos de los patriarcas fueron diezmos voluntarios. No impuestos, sino que ellos decidieron hacerlo de manera voluntaria. Eso es algo que me llama la atención, que ninguno de ellos fue un diezmo demandado por Dios, como tal. Dios no aparece Dios no aparece hablando, me tienes que diezmar. No, Abraham dice, o Melquisedec, pero vamos a hacer la tradicional. Abraham llegó con todo el botín, y llegó Melquisedec y le diezmó a Melquisedec. Porque Pero exacto, pero Melquisedec no se lo demandó. No se lo demandó, sino que Abraham quiso diezmar a Melquisedec. Ahora, yo puedo interpretar que diezmó porque como es ese saqueo que hizo podría venir del paganismo, como lo cuenta el Midrash judío. Al diezmar lo santifica el 10% y el 10% santifica el resto. Y lo deja apto después para consumo, para que no viniera el paganismo. Son interpretaciones rabínicas sobre ese tema. Oye, pero Andrés, lo hizo de manera voluntaria. Puedo dejar aquí hablando unos minutos que me están llamando rápido. Vengo rapidito. Ya, puedes no sé seguir qué ahí voy a hablando rellenar. del mismo otro que da. Bueno. Lo que atiendo ahora rápido, que me están llamando rapidito. Anda. Bueno, sigo explicando mientras vuelve Yadniel. Abraham lo hizo de manera voluntaria, sin que nadie se lo pidiera. Isaac no se sabe quién lo hizo, pero lo hizo de manera voluntaria. Y el neder o el compromiso que se autoimpuso Jacob también lo hizo de manera voluntaria. De ahí en adelante no sabemos si otras personas dentro de la Biblia, antes que fuera a entregar la ley, diezmara. Lo más parecido a eso que tenemos es lo que pidió José a Egipto, pero no era un diezmo. Fue una especie de impuesto obligatorio por la necesidad que iba a venir después. Y después no hay nada más hasta que se entrega la Torá en el monte Sinaí, pero no tiene ninguna validez todavía ese diezmo hasta que se entra a la tierra de Israel. En ese caso, el diezmo solamente tendría sentido en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que tiene que ver con la tierra de Israel, no tiene que ver con la tierra fuera de Israel. Entonces los diezmos tenían que ver dentro de Israel con el tabernáculo levantado en su momento o el templo levantado posteriormente, cuando empieza a tener sentido el tema del diezmo. Ajeno a eso, bíblicamente hablando, no tiene ningún sentido. Exacto, Hermina. Son impuestos políticos, nada que ver con el diezmo ni la religión.
Fue un impuesto de grano para supervivencia para el año de escasez, según lo que dice el texto. Sí, no tiene nada que ver con el diezmo. Y como lo que estaba explicando, y el mandamiento del diezmo se iba a activar recién en la tierra de Israel, no afuera. Las ofrendas, o sí, podía ser para el necesitado o para el templo. Hay varios tipos de ofrenda. En hebreo tiene otro nombre. Uno es sedaká. No, la sedaká también es como una ofrenda o hacer justicia con otra persona. Hacer justicia con el más necesitado, básicamente. Esa es una ofrenda. Se puede hacer un necesitado o una ofrenda de paz específica de agradecimiento en el templo. También se podía hacer de las dos formas. Pero no tiene nada que ver con el diezmo. Ya con el diezmo, al menos como está estipulado en la Biblia. El reclamo que hace el profeta es porque no se está llevando el diezmo al templo. O al segundo levantamiento del que tiene que ver con los sacerdotes. Ese reclamo que está haciendo, que le están robando a Dios, pero en el contexto del tabernáculo. Llegué, mala mía. Ay, bendito. Ok, ahora sí. Perdóname, Sandré. Eso fue imprevisto. Ok. ¿Qué estaba hablando? Es que no estaba escuchando, honestamente, porque tengo el audífono pegado de la computadora y pues no se escucha fuera de la computadora, pues no sale el audio. Y no estaba escuchando lo que estaba hablando. Estaba fuera del cuarto. Eh, Estaba explicando que cuando se da el mandamiento del diezmo, que no es lo que hizo José en Egipto, había escrito en Esmirna, se dio para que se aplicara en la tierra de Israel, no fuera, porque el mandamiento del diezmo iba a tener una aplicación y una activación en la tierra de Israel. Eso quiere decir que los 40 años del desierto nunca se diezmó. Porque porque no tenía como diezmarse. Eso se va a activar cuando se entre en la tierra de Israel, porque ahí vienen las cosechas, ya el tema del ganado como corresponde. Ahí, todos esos mandamientos son que tienen que ir con Israel. Si fuera el caso, y si se entiende de esa manera, el diezmo no tiene que ver con la diáspora, no tiene que ver con fuera de Israel, en el contexto bíblico hablando. Incluso, para los que tengan dudas, pues mira, vamos nuevamente al diccionario, vamos nuevamente a la bestia, mira, vamos a ver qué nos dice la bestia. Mira, todo lo que Andrés está diciendo está aquí. Mira, la primera ordenanza respecto al diezmo se refiere a los productos de la tierra y de las crías del ganado, que Andrés dijo ahorita. Exactamente lo mismo, que no tiene que ver nada monetario, sino que era con cuestiones de ganado y demás. Y de las crías de ganado dice que debían dedicarse al Señor, que alguien quería, por alguna razón especial, rescatar algo del diezmo, debía agregar la quinta parte del precio. Lo vemos ahí en Levítico. En la segunda mención del diezmo se indica que ha de entregarse a los levitas de cada distrito como una remuneración de su servicio en el santuario, que lo hablamos ahorita, ya que fueron excluidos de la heredad y el reparto de la tierra de Canaán, en compensación a lo cual se les entregaba el diezmo que podían. Entonces, como tú estás hablando, o sea, vemos en todo momento en el contexto bíblico que el diezmo tiene un propósito específico. Este propósito es ya sea el servicio del templo, los que sirven en el templo, o sea, todo tiene que ver con el templo, el diezmo, y a unas personas en específica, que en este caso son los levitas. O sea, que en ningún momento se ve entrando a alguien adicional en por decirlo así, llamarlo de alguna forma, en este grupo de los que se les entregaba el diezmo y de los que trabajaban en el templo, porque los que trabajaban en el templo eran los levitas como tal. Entonces, dice, espérate, ¿dónde es que está el otro que iba a buscar? Espérate, lo leí ahora mismo. Dios mío, está aquí mismo. Debe no mover la página. Ok, dice, solo el libro de Deuteronomio, espérate, solo el libro de Deuteronomio menciona este diezmo de los frutos que tenía que ser entregado al templo cada 3
años, con el propósito de beneficiar extranjeros, huérfanos y viudas, es decir, aquellos más desposeídos de la producción de riqueza. No se menciona nada parecido a los libros de Levítico y Número. Los judíos siempre han entendido que se trata de un segundo diezmo. Así lo escribe Josefo y también según esto está en la Mishnah. Como sea como fuere, el diezmo en el antiguo Israel era practicado por aquellos que poseían los medios de producción de aquella sociedad pastoral y agrícola. Y cuando habla pastoral no está hablando un pastor de iglesia, está hablando un pastor de ovejas. Y no es la oveja que se congrega en tu iglesia, es una oveja, la que se ve esa oveja. Y dice, sea como fuera, el diezmo, dice, a los siervos y a los pobres no se les requería diezmar, como dijo Andrés, de modo que el diezmo servía para ser parte de los beneficios de los ricos, poseedores de tierras y ganados, revertiera en aquellos que no poseían bienes algunos de producción. No te escucha, Andrés. Estás muteado por eso. Perdón. Ahora sí. Lo que quiere decir que en la Biblia, contando lo que es el Deuteronomio, que es cierto que hay un diezmo que es cada 3 años, hay 5 diezmos. Son 5 diezmos distintos. No es un solo diezmo, son 5 diezmos. No son exactamente iguales. Ya está el diezmo de animal, obviamente. Está el diezmo de fruta. Está el diezmo de 3 años. Está el Maser Sheni, que es el segundo diezmo, que es el diezmo del diezmo. Y lo otro no recuerdo, pero son 5. Son 5 tipos de diezmos y después agregan 1 o 2 más por interpretación. Pero son varios diezmos. No es que exista un diezmo. La ofrenda, como pregunta aquí es Mirna, ¿contaré como algún tipo de diezmo? No, yo sé que ella dice la ofrenda era para los necesitados, pero en sí soy yo acá modificando la pregunta. La ofrenda se ocupa la palabra tzedakah. Tzedakah es hacer justicia con otra persona. Y tú no vas a hacer justicia con el que tiene más que uno. Tú vas a hacer justicia con el que necesita. Por lo tanto, la ofrenda es para el necesitado o para lugares de beneficencia. Ahora, también existe la ofrenda que se presentaba en el templo para paz. Una ofrenda de paz que eran ofrendas especiales o para alguna festividad en específico. Que después de esa festividad se repartía entre los necesitados. Pero el objetivo de la ofrenda es esa. No ayuda un poco a veces las traducciones, pero también existían ofrendas especiales para el agradecimiento a Dios, que no eran diezmos, sino que quiero presentar una ofrenda de Shelamín completa para agradecer por lo que Dios me entregó o algo así. ¿Ya? Y eso después se lo quedaba el levita. Pero lo mismo, hay varios tipos de ofrendas. Pero, pero en general siempre ha sido para el necesitado. Mira aquí pone, Andrés no diga muy duro que de los 5 diezmos, porque entonces sí que se No, yo te podría nombrar 7, pero los 5 son los 5 de la Biblia. No siga. No, mira que es con uno y haciendo el de cabeza, pero vemos nuevamente el propósito, o sea, lo que quería traerle exactamente era esto, el propósito del contexto de lo que encierra el diezmo, o sea, el origen, como me explicaba, como me dijeron en el comentario, o sea, en el comentario no en el mensaje, tanto que habla del diezmo, pero ¿por qué no dicen el origen? ¿Cuál es su función? Pues mira, aquí tienes el origen, función, tienes todo aquí y culminación también. Ya tienes hasta la conclusión del diezmo aquí. Literalmente. Y una de las cosas que, por ejemplo, ay Dios, ¿cómo digo esto sin que no vaya a sonar feo? Ok. Cuando una de las comparaciones que he escuchado cuando hablabas de lo del diezmo, ¿verdad? Hacia el templo, es que eso es algo que se utiliza mucho hoy para justificar el que se dé el diezmo para lo que viene siendo el edificio alquilado como templo, en donde se congrega, ¿verdad? La iglesia en sí. Yo puedo entender en el punto de vista, obviamente, de como miembro de alguna congregación, dar, obviamente, pues aportar para
sustento del lugar y demás, porque ahí es donde yo voy semanalmente y pues me congrego con mi familia y demás. Pero ponerlo como una ley casi salvífica, o sea, que te puede casi, o sea, te estoy hablando de la interpretación de acá, Andrés. O sea, interpretaciones que yo he escuchado, que he aprendido, o sea, de todo eso. O sea, a nivel de que el diezmo te puede casi costar la salvación, o sea, hablando desde este punto de vista, o sea, que te puede costar la salvación el no diezmar. O sea, aún si está, un ejemplo, digamos que tú estás financieramente quebrado, peor que yo, y tienes un dinero y ese dinero solamente para pagarle el arrendamiento de tu apartamento, la compra para comer, obviamente, y demás. Y exactamente la cantidad que tienes en tu bolsillo es la cantidad que toca para el diezmo. Yo conozco de primera mano personas que han dejado a la familia sin compra por dar el diezmo. Bueno, eso es un desconocimiento claro de la fuente de cómo funciona el diezmo. Ahí tú leíste en La Bestia, y yo lo dije sin saber lo que dice en La Bestia, que lo leí de una fuente judía, que el diezmo, Sí, si para la que no persona... vengan con la excusa de, no, es que como él es judío, pues está hablando desde la perspectiva judía. Pues mira, ahí está La Bestia, Sí, editado por una persona conservadora. eh, tiene el objetivo de que la persona que está en caridad no diezme, porque está en categoría de caridad de necesidad. Por lo tanto, ese dinero tiene que ir hacia allá. Y después él puede diezmar si quiere y dárselo a una persona que tenga mayor caridad. Ahora, el diezmo no es para mantener la iglesia, vuelvo y repito. Para mantener una iglesia están las ofrendas y está, en este caso, eh, ¿cómo se dice? Tu suscripción mensual. No sé cómo decirlo en español. La suscripción viene siendo como tu asociación a la colectividad tiene un costo mensual. Y ese dinero es el que sostiene el lugar para reparaciones y gastos de luz, además de la ofrenda que tú puedas dejar. Pero tiene que ver Exacto. también con tu inscripción de socio para tu colectividad. No Eso tiene es que lo ver que me con... refería Porque el por diezmo no es para ahorita. mantener el tiempo. El diezmo no era para mantener el templo. Exacto. No tenía ese objetivo. Para eso estaba el medio shekel. Que toda la colectividad daba un medio shekel una vez al año y con eso se mantenía el templo. Eh, entonces, ese es el enfoque del diezmo monetario incluso para la iglesia. Por eso vuelvo y repito, la iglesia no se tiene por qué mantener nunca por un diezmo. Se tiene que mantener por ingresos externos. El diezmo para los necesitados. Exacto. Por eso que Ese yo es el siempre he dicho, objetivo. por eso que yo estaba diciendo ahorita que yo puedo entender eso, obviamente, que si yo me congrego en algún lugar, pues obviamente, pues, ay, hello, no sé, estoy de gratis, pues La uno iglesia da esa tiene que tener... ofrenda, Sí, la iglesia pero tiene que tener la obligación, sí, estoy hablando en el contexto organizacional. claro, Una, como una iglesia, organización, una iglesia tiene que tener la obligación de conocer el estado financiero de sus congregantes, de sus socios. Y si ven si una persona no está pagando su mensualidad, tienen que saber si está pasando por alguna crisis económica para que la anoten en un cuaderno o donde la anote y tener claro quiénes son las personas con necesidad económica, el cual el diezmo se le tiene que hacer llegar. Eso, mira, esa es la función real si lo quiero actualizar. quieren que le dime pastolera. Pero dice, no, porque él es judío, pues dice, no es que es verdad, y dicen, no, porque él es judío, pues obviamente pues dice eso es de la óptica judía, pues no, mira, ahí tienen La Bestia, editado por Alfonso Ropero. No hay excusa, dice, no me quieren de miembro, No te mira, quieran, ¿viste? no me quieren porque no pago diezmo. Un abrazo, Irak, un abrazo, o sea que lo quiero un montón. El profesor Irak Santiago también se ve mi pastor, aunque él diga que no y me niega a muerte. Mira. Janine no diezma, fuera de mi iglesia. Haciendo alusión al meme.
No, mira, no, yo sí sé, por ejemplo, también de antes, no sé si todavía esto se hace, pero yo sí sé que antes se expulsaban a las personas de la iglesia si no diezmaban. O sea, la iglesia llevaba como un récord, no sé si todavía se hace. Honestamente no lo sé. Ni bajo qué concepto lo hacen, ni bajo qué concepto lo hacían, tampoco sé. Yo sé que sí se llevaba como si fuera un récord de las personas que diezmaban, cuánto era el diezmo, cosas que, pues, digo, yo por lo menos acá no lo veo mal si es para récord de la iglesia. Digo, dependiendo para qué se esté haciendo, obviamente. Lo otro que Pero no me gusta como crítica que puedo hacer, ¿por qué el diezmo no tiene que pasar por las arcas de contabilidad de una iglesia? Porque va a conocer cuánto gana cada miembro. ya. ¿Por qué razón? Porque en hipotético asunto, Entonces, si eh, doy $300, ¿por qué me gané 3,000? claro, pero ponte que diste $100, pero ganas 5.000. ¿Cómo sabes cómo va a ser la otra persona que es el 10%? Ah, no, que le está mintiendo a Dios. Y de ahí se cogen Entonces, de Hechos capítulo 5. sí, entonces lo que va a provocar es que vas a ver los ingresos de la otra persona. Entonces, lo que hace el Mm, mundo judío con el diezmo no entrega el dinero lo entrega sellado. Esto es más hacer para beneficencia. ¿Cuánto oh, es? Lo va a saber la persona que lo va a recibir o la institución que lo va a recibir o lo vaya a repartir, si es que lo hacen en comunión, en conjunto. Pero no se, no la persona que está recibiendo el dinero no puede saber cuánto es lo que gana la otra persona. Porque eso puede llevar a malas prácticas. aquí Irak dice, el diezmo no es vigente, lo que sí es que en la iglesia primitiva vendían todo y lo daban a la iglesia, así que Daniel, dame el 100%. Bueno, Ay, eso llevó que vendieron todo en Jerusalén y lo daban a la iglesia. Llevó después que tuvieron una crisis gigante económica, que se estaban muriendo de hambre y que Pablo tuvo que mandar a pedir plata afuera y mandar a Jerusalén. Eso está en el Nuevo Testamento. ay, bendito. ¿Por Oye, qué? Porque se fueron en el entusiasmo de vender todo, a vivirlo en comunión, y después se encontraron que no tenían para comer, y Pablo, con los demás gente de afuera, tuvo que empezar a mantener la comunidad de Jerusalén, obviamente porque está la guerra en medio, claro, porque estaban pasando hambruna. wow. Ahí también te enseña que a veces hacer las cosas por entusiasmo, que acá le decimos agarrar los fierros calientes, no es bueno. Ahí Hay es que como hay que decir mantener bajo un fiebre. equilibrio. Es lo mismo, es mantener un equilibrio con el tema. Oye, y que ha sido una problemática, y yo creo que va a seguir siendo una problemática por más programas que se hagan y demás. Yo creo que el diezmo va a ser un problema y va a ser algo, ¿cómo se dice? Un tema siempre controversial. Está excelente, Andrés, es mi rabino, es mi rabino. Bueno, es que va a pasar porque donde hay dinero fluyendo, Sí, siempre va a estar la tentación de introducir la mano ahí de alguna forma, buscando requisitos legales. Y esos requisitos están ahí. Por eso se acusa al pastor que se hace millonario y todo el tema. Si el pastor no trabaja y se dedica solamente a dirigir una iglesia, entonces lo que tiene la obligación de la comunidad, pagarle un sueldo a través del comité. exacto, se lo quieren full time. Con un sueldo que él pueda vivir decentemente, no un sueldo que él viva de manera precaria, si no, no tiene sentido. Mira, mira, mira. Así que Yanil es mejor que... Bendito, oye, De me hecho, quieren cobrar por todos lados. la mayor parte de los rabinos, aceptando las líneas ortodoxas en Israel, ganan buen dinero. Es que si hay algo que yo siempre he tenido dicho, digo, y eso es un refrán, no sé, o sea, una persona, o sea, cuando tú ves a una persona judía, casi todos siempre son personas de negocio, personas, o sea,
próspero financieramente hablando, pero no próspero en el sentido, ya tú sabes cuál. A ver, pero ser No. próspero. No en ese sentido próspero en el sentido de que. No estoy hablando de la prosperidad, lo que estoy hablando Ok. para que no caiga el mito que todos los judíos son millonarios. No, la gran mayoría de los judíos son de clase media hacia abajo. No son millonarios. Son gente que, digamos, claro, de ingresos medios, la mayoría. Me mata esa vaca sagrada. Aquí está eso, que los judíos son dueños de... No, la mayoría de los judíos son de ingresos medios. Lo que sí es cierto, que son de ingresos medios, la mayoría, con sus propios negocios. Que es otra cosa. Ya. ¿Ya? Obviamente hay gente que trabaja con jefe, que en lo normal se intenta trabajar bajo un jefe judío porque si es religioso tiene las facilidades del Shabbat y todas las festividades. Pero la mayoría no es judío, son de ingresos medios, la mayoría que tienen su propio negocio. En Israel es súper evidente, en Estados Unidos un poco más difícil, pero también evidente, no son millonarios. Los millonarios, como en todos lados, son un grupo de gente. Un grupo de gente que es millonaria. Como el mundo católico tiene un grupo de gente que son millonarias. Como los protestantes tienen un grupo de gente que son millonarias. Ya, pero la mayoría no es millonario porque no todos pueden ser millonarios. Eso hay que mandar siempre eso que los judíos son muy dinero. No es así. Oye, ahora me quedé pensando ahorita cuando tú estabas hablando lo de que el diezmo se podía dar como una ofrenda a una persona, etcétera y demás. Una película que tú me enviaste de Facebook, que de Israel, tú me enviaste 2 películas, una era por YouTube y una era por Facebook, que era no sé si la viste al final. Se llama Ushpisin. Sí, porque el nombre de verdad, ahora digo yo, solamente tú lo puedes pronunciar. La visita en español. Que hay una parte en esta película en la cual ellos están haciendo como un tipo de contabilidad, no sé si en la sinagoga, asumo que sí, y es como que hay un sobrante y ellos pues tienen que escoger a quién de la comunidad darle ese sobrante. A la suerte. Y él le dice, piensa en un número, y la persona pues le dice, tal número, y él busca en la lista, pues mira, a fulano de tal, a ese es el que le va a llegar el dinero. Eso es algo eso es una práctica aún vigente. Sí, se hace. ¿Y cómo, o sea, cuál es el contexto detrás de esta práctica? Porque algo que me llamó mucho la atención fue lo que eso, pasa, lo que pasa que lo que tú viste son los ingresos de ofrenda o diezmos que llegaron a un centro de beneficencia. Y ese dinero tenía que ser repartido a los más necesitados antes que llegara la festividad para que todos tuvieran dinero para la festividad, pudieran hacer su cena, tener su suká y todo el tema. Entonces tenía que ser repartido a todas las personas con necesidad. Y les quedó un sobrante, o sea, el sobrante equivalente de $1,000 para una persona. Y como ya faltaba uno y no tenían que darle, búscate uno, da la suerte, pide un número y al que le llegó, le llegó. Y le llegó al protagonista de la película, que es Moshe. Donde tuviste que estuvieron ahí rezando, la esposa en su casa y mucho con su milagro. Después él viene para afuera y se pone a bailar con el amigo de él. Si te fijas, él da el diezmo. De los $1,000, él saca y separa el diezmo, dice, para caridad. Se lo entrega al amigo de él. Esa parte, me la sacaste. Por eso ahí mismo voy, porque él dice para caridad. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso de para caridad, ¿eso es diezmo? ¿O se considera como un diezmo? Él separó, dice más hacer en hebreo, dice más hacer, que es para caridad. Y básicamente Ben Baruch, que es a la persona que le entrega el 10%, el Ben Baruch vive de la caridad, o Baruch también le entregaba la caridad, lo mandan a pedir caridad de eso. Entonces él separa el 10% para dar el diezmo y se lo da a una persona para caridad. Separa $100. Dice, Janel quiere que llegue un tipo de dinero así y está preguntando a ver si eso es real. Oh my God, el mismo. Ay, Dios mío. Oye, no, tiene que ver la película. La película está ready, que Andrés te la envíe. Bueno, yo la tengo salvada en Facebook. ¿Pero la viste completa al final o no? No,
No, yo la vi completa, pero tengo que verla completa. Por eso digo, yo la tengo salva en Facebook. Pero ya Lo vas como en la mitad de la película, así que. Sí, no, yo creo que un poquito más de la mitad. Yo creo un poquito más de Ahí la están mitad. celebrando la festividad de Sukkot, Un poquito antes. tabernáculo. No, donde yo estoy todavía ellos no están en el tabernáculo. No han ido, por No, lo menos no, no han ido a celebrar. pero donde cuando tú vas a dar el diezmo es porque ya fueron a buscar la azúcar que se encontró. Ah, Para pensé que me construir. estás diciendo que tienen una fiesta más adelante. Ok, ok, No, ok. no, pues la película Auschwitz, para que se entienda todo como entre paréntesis, Auschwitz significa como los visitantes. Y los Auschwitz son las personas que venían de fuera de Israel para las festividades, como Sukkot o Pentecostés. Viene gente de todas partes, subía a Jerusalén. Y a esas personas se le daba alojamiento. Y en ese alojamiento se le llama Auschwitz a las personas que vienen a alojarse. Entonces, ¿dónde se la alojaba? En la azúcar. Ok, fíjate en este detalle. Lo que hoy día viene siendo un tipo de Airbnb. Algo así. Es para la festividad, fíjate en el detalle. Cuando ellos saliendo de Yom Kippur, van a entrar a Sukkot. eh, y Sukkot es la última festividad con peregrinaje de gente que sube a Israel. Ya estamos, actualmente ya no que se dé auspiciar, pero antiguamente subía a Israel. La gente que vivía en Jerusalén construía esta azúcar, uno, o para vivir ellos fuera de su casa, o para recibir visitas y alojar a las visitas que venían llegando a Israel. Ese es el Wow. objetivo también del azúcar. Ok. Entonces, eh, la pregunta sería, voy a irme al Nuevo Testamento. ¿En qué época llegó Jesús con María y José? En la época de De Herodes. no, en la época de, Ah, no, tú me pero estás hablando hablando por de este, fecha. ok, mala mía. Posiblemente, pero es una hipótesis, haya sido en Sukkot, porque resulta que además de él llegó mucha gente a la ciudad y estaba todo ocupado, no había alojamiento para nadie. Entonces es Sí, una festividad. eso incluso estuvimos hace un tiempo hablando específicamente de eso. Por, por eso mismo, porque no había nada de alojamiento, ni siquiera en el pesebre, que era donde, para los que no saben, Y los que no era un animales pesebre hacían tampoco. popó. Y Bueno, pero tampoco era si nos vamos a la litera, o sea, a la al español. literalidad, al español literario, o sea, literario, con punto y coma, como se dice, pues mi gente, pues el pesebre era donde los animales hacían popó. Sí, sí, está bien, pero porque los animales vivían en el campo. Ujú. Eh, a lo que yo estoy apuntando es que los padres de Jesús subieron en una época del año que era o la festividad de Pesaj, o Pentecostés, o Sukkot, porque Jerusalén estaba abarrotada de gente. O Belén, que toda esa parte estaba todo. Belén, todo lo que estaba cerca de Jerusalén, estaba abarrotada de gente porque venía una festividad. Exacto. Entonces ahí tú te das cuenta, puedes buscar, ¿en qué festividad? Entonces tú dices, a ver, no pudo haber sido otoño porque no es Pesaj. No pudo haber sido verano porque no estaban en verano. Me queda una pura festividad que se podía subir a Sukkot, que tiene sentido porque el pesebre es una especie de sukkah donde también estaban los animales. Estaban en el campo. Los pastores estaban en el campo en esa fecha. Por eso el ángel se aparece en el campo, los pastores, qué sé yo, vayan a la ciudad, todo el tema. Bueno, Sí. eso es una hipótesis, ya por la cantidad de gente que estaba rodeando. Pero bueno, Auspicín se trata de eso, que nos fuimos a otro lado. Eso, Genial, yo me tengo que retirar ya, porque acá, como cambiamos la hora, aquí son más de las 11 de Ya la cambió noche. la hora. Sí, ¿Qué hora no, tú tienes ahora mismo ya? 11:30. Ah, mira, no sabía ni que había cambiado la hora ya. Cambiamos el horario, adelantamos una hora el sábado pasado. Ah, bueno, ya lo sé. Así que, mi gente, gracias, ¿verdad, Andrés, por haber estado aquí un ratito conmigo? Ya más que fíjate, 1 hora y 9 minutos, está bastante bien. Gracias a los que han pasado por aquí. Jacmel, que estuvo por ahí, Esmina, Elvin, Josué Herrera, a Irak, que estuvo por ahí, ¿verdad? De las personas que estuvieron comentando, recuerden darle like para que así el algoritmo siga recomendando el video a más canales, o sea, a más usuarios. Tengo el sueño ya. Ya me pegó el sueño, ahora digo yo.
Sí, porque yo dije, mira, lo que pasa es que yo dije, voy a hacer un live porque pues estoy solo ahora mismo en casa, pues mi esposa está resolviendo un asunto en lo, médico con mi hijo. Yo dije, estoy solo aquí, o sea, estoy solo, no, mi hija está durmiendo. Y dije, voy a hacer un live, voy a preguntarle a Andrés. No tenía nada de sueño, pues ya me pegó el sueño. Yo voy a tirar tema libre. Pues ya que había tirado esa publicación del diezmo, pues por eso fue mente. Estaba hablando contigo al principio, yo me vino, espérate, el diezmo, que así, esa es la problemática de nunca acabar. Y de que nunca acabará, lamentablemente. Yo creo que Bueno, eso es eso algo. es un problema que tienen que la contradicción que tiene que solucionar la iglesia, algunos movimientos cristianos. Pero te digo, yo creo que es algo que nunca va a acabar porque en los tiempos de Lutero era con la indulgencia y hoy día si viene a ver el diezmo lo han convertido en un tipo de indulgencia porque en la interpretación, que la mala interpretación, la eisegesis que se le da, pues prácticamente es similar al de la indulgencia. O sea, la función del diezmo es muy similar a la de la indulgencia, con la diferencia de que en vez de sacar del purgatorio algún familiar tuyo o de tú evitar X cantidad de tiempo en el purgatorio, pues hoy día es que vas a ser bendecido, los tuyos van a ser bendecidos, y vas a estar bien en salud y toda la cuestión. O sea, esa es la interpretación que se le da hoy día. Por eso digo que algo muy similar a la práctica que se le dio a la indulgencia en el siglo XVI con Martín Lutero, pero obviamente con otro tipo de interpretación. Pero va más o menos por la misma dirección, casi. Sí. Prácticamente, lamentablemente. Así que mi gente, gracias Andrés nuevamente, gracias a los que están conectados, compartan esto en las redes sociales y nos vamos a ver en una próxima. Chau, chau, bye bye.